Bueno, en primer lugar, buenos días. Quería, en primer lugar, soy Gregorio Rábago, cirujano cardíaco. Creo que la mayoría de vosotros ya me conocéis. Trabajo en la Clínica Universidad de Navarra. Y, en primer lugar, quería agradecer al comité organizador su amable invitación a moderar esta mesa. Mi comoderador no ha podido quedarse y ha pedido que le disculpe. Quería deciros dos cosas importantes en cuanto a las charlas se van a grabar. Entonces, muy importante que cuando hagáis preguntas, y os animo a hacer preguntas, que no sea yo el único que las haga, que esperéis a tener el micrófono para que todo quede luego registrado. Intentar los ponentes ceñiros a 8 minutos para dejar 2 minutos de charla o de discusión, porque estamos con el tiempo muy ajustado. Y, bueno, pues vamos a intentar que sea una charla, una sesión entretenida. Estamos aquí en familia, como decías tú. Y, pues nada, mejor que eso no hay, porque así podemos disfrutar más de las presentaciones. Y sin más, vamos a empezar con la primera presentación, que es revisión de los resultados obtenidos con el empleo de asistencia mecánica circulatoria de corta duración, Levitronic, Centrimac e Impela 5.5, como puente al trasplante cardíaco. Experiencia del centro, que es el centro de Valdecillas, Marqués de Valdecillas, y presenta la doctora Lucía García Alcalde. Lucía, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. ¿Esto que lo muevo desde aquí, dando hacia adelante? ¿La presentación será? No. Dando aquí a botones. Sí. ¿Está bloqueado? No, bien, vale. Bueno, buenos días a todos. Soy Lucía García Alcalde, soy del Servicio de Cirugía Cardiovascular de Valdecilla y vengo a mostraros, bueno, pues los resultados que tenemos cuando implantamos dispositivos de corta duración, tanto Levitronics como los Impelas, como puente al trasplante cardíaco. No tenemos ningún conflicto de interés. Bueno, como conocéis, la clasificación de Intermax de pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada no la voy a explicar, simplemente es para resaltar que los pacientes que nosotros vamos a manejar y sobre todo los que voy a contar en la presentación son pacientes en situación de Intermax, tanto 1 como 2. Y como sabéis, los dispositivos de asistencia ventricular se utilizan como soporte circulatorio en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico convencional, bien sea con inotrópicos o en un intento de un balón de contrapulsación, y los podemos emplear como puente a la recuperación en pacientes con un shock poscardiotomía, después de un infarto, en algunas miocarditis, tormentas arrítmicas, como puente a la decisión, esperando a ver si mejoramos clínicamente al paciente y valorar si el paciente es trasplantable, como puente al trasplante o como terapia de destino en los pacientes que no son candidatos al trasplante cardíaco y les implantamos dispositivos de larga duración. Lo más importante a la hora del implante de estos dispositivos es no ir ni demasiado pronto, porque sabemos que el implante de los mismos pues, tiene bastantes complicaciones y comorbilidades en el paciente, pero tampoco demasiado tarde. Muchas veces tenemos la sensación de que llegamos tarde en muchos de estos pacientes y sabemos que un factor muy importante para el éxito de esta terapia es la precocidad del implante. Bueno, por acercaros un poquito a la técnica que empleamos nosotros, como sabéis, los dispositivos de asistencia de corta duración, los Levitronics de Centrimag, los podemos hacer por una esternotomía media, abriendo el pecho, que es evidentemente una cirugía bastante más compleja para el paciente. Esto es muy importante, que es la canulación del ápex, que nosotros, bueno, hay una especie de sombrerito, que es un teflón, para intentar hacer la canulación lo más hemostática posible, que al final es una zona de fácil sangrado y que luego da muchas dificultades en las reintervenciones por las reoperaciones por el sangrado. Nosotros hemos utilizado esta otra técnica que lo hemos publicado junto con los compañeros de Valladolid como una especie de sombrerito para intentar hacerlo la técnica un poquito más hemostática. Y otra forma que tenemos de implantarnos, en vez de abrir el pecho, es hacerlo pues una incisión, una mini toracotomía izquierda y hacer una canulación axilar con un injerto, que abocamos lo que es la canulación de la arteria en el injerto para evitar meter la cánula directamente en la arteria axilar y provocar una isquemia del brazo. Evidentemente, esta técnica es menos invasiva y mejor porque sobre todo nos dejamos un pecho virgen de cara al trasplante cardíaco para no tener tantas adherencias y tantas complicaciones. Esta sería cómo quedan los dispositivos, tanto las asistencias izquierdas como las biventriculares. Las cánulas las sacamos, como veis ahí en la imagen de arriba a la izquierda, por contraincisión y es muy importante siempre hacer el manejo de control ecocardiográfico con eco transesofágico durante el implante de la asistencia, por no colocar la cánula del... Uy, no funcionan los vídeos. La asistencia a la cánula que esté bien posicionada, ¿no? O sea, esta es una cánula mal posicionada, muy cerca del aparato subvalvular mitral. Aquí tenemos otro ejemplo de una cánula más abocada a la pared lateral y en cambio esta es una cánula que está bien posicionada, más o menos abocada en el centro del ventrículo, no muy cerca del septo ni cerca del aparato subvalvular. Y luego siempre valoramos utilizar algún antiadherente, por ejemplo el Cosil en spray es bastante bueno para evitar luego tener ciertas pegaduras y que el implante sea, el implante del día del trasplante sea más sencillo. Esto es una imagen del día del trasplante.
Por otro lado, los Impelas 5.5, aquí tengo, este es un compañero, el doctor Sarralde, que es de mi servicio de cirugía cardiovascular, la persona que más se encarga de este tipo de dispositivos de asistencia circulatoria, y esta está implantando pues, un Impela 5.5, una canulación axilar a través de un injerto y con un control angiográfico. Vamos a enseñaros cuáles son los resultados cuando implantamos cualquiera de estos dispositivos en nuestros pacientes que están en Intermax 1 o 2. Hemos incluido de 77 pacientes desde el 2009, que es el programa en el que el año en el que se inició este programa de insuficiencia cardíaca en nuestro centro. 73 de ellos con una asistencia izquierda Levitronics. Tenemos 3 casos de Impela 5.5 y un caso de Impela CP. Y el funcionamiento del dispositivo fue adecuado en el 100% de los casos. La etiología más habitual para el implante de las Levitronics fue la cardiopatía isquémica y en el caso del Impela CP y del 5.5 la miocardiopatía dilatada. Además, a 7 pacientes les tuvimos que realizar cirugía cardíaca en el mismo acto de implantación de la asistencia Levitronics, 6 de ellos porque tenían una insuficiencia aórtica y les tuvimos que hacer un recambio valvular por una bioprótesis, y un paciente tenía una prótesis mitral y tuvimos que hacer una trombectomía, limpieza del panus de la válvula mitral antes del implante del dispositivo. La edad media de nuestros pacientes fue de unos 52 años y estos son los tiempos medios con cada uno de los dispositivos. Como veis, bastante diferente. En el caso de las Levitronics izquierdas, 28 días con el dispositivo, pero llegamos a tener algún paciente hasta 78 días con el mismo. Una media hasta ser incluidos en alarma cero de unos 18 días, pero tenemos hasta un máximo de 92. Y un tiempo medio en alarma cero a la espera del corazón de unos 9-10 días. En cambio, con el Impela 5.5 se extubaron el mismo día del implante, la media de días hasta ser incluidos en alarma cero de 6 días y el tiempo medio a la espera del corazón de unos 14. Y en el caso del Impela CP, desde que lo implantamos hasta que lo trasplantamos pasaron solamente 3 días. Todos los pacientes nosotros los incluimos siempre en alarma cero cuando están extubados con infección controlada y que no precisen terapia renal sustitutiva. Y si no es así, no los incluimos en la alarma. Estos son los resultados que tenemos. En el caso de las Levitronics, hay un 11% de los pacientes que les pudimos retirar el dispositivo por recuperación. La supervivencia pretrasplante, o sea, los que sobreviven hasta ser trasplantados con la asistencia izquierda, fue del 76% y post-trasplante del 94%. Y en el caso del Impela, tuvimos un fallecimiento de un Impela 5.5 a los 30 días por una hemorragia cerebral y el resto de los pacientes tenemos una supervivencia post-trasplante del 100%. Complicaciones, pues las que más se asocian a las Levitronics, siempre tenemos muchas hemorragias e infecciones y procesos infecciosos, 63 y 54% respectivamente. Hay un 28% de este grupo de pacientes con Levitronics que previamente habían tenido una ECMO, es decir, son pacientes que estaban en una Intermax 1, en una situación bastante más hemodinámicamente peor. Y en este grupo la supervivencia post-trasplante fue del 45%. En el cambio con el Impela, pues tuvimos un 33% de sangrados en la zona de canulación, pero sin otras complicaciones. Por lo tanto, nosotros seguimos manejando mucho las Levitronics porque es en lo que más experiencia tenemos. Estamos cada vez más abocando por el tema de los Impelas, pero es verdad que cualquiera de los dos dispositivos son buenos y que no todos aportan los mismos flujos y no todos los pacientes tienen los mismos requerimientos. Por ejemplo, aquí hay una imagen de una asistencia Impela que podemos dar al paciente pues unos 3 litros y con una asistencia biventricular a veces estoy soportando al paciente con 5 litros en la izquierda y 5,8 en la derecha o una cosa similar, ¿no? Entonces, cada una de ellas va a tener su utilidad en función de las condiciones clínicas del paciente. Tenemos también bastante experiencia, como habéis visto, que los tiempos que tenemos de inclusión en lista a veces son bastante largos hasta que recuperamos al paciente. A veces lo que hacemos es cambiar los fungibles y no cambiamos las cánulas intracardíacas, pero a los 30 días hacemos un cambio del fungible directamente en la unidad de cuidados intensivos para alargar la vida del dispositivo. Y con esto parece que no tenemos mayores complicaciones. Y todo esto es el principal problema es por la falta de órganos que tenemos y los tiempos tan largos en lista de espera. De hecho, hay grupos de hasta 6 meses con este tipo de dispositivos de corta duración. Para nosotros lo más importante es esto, optimizar al paciente. No les metemos en lista de espera si no están extubados, sin procesos infecciosos, sin diálisis y haciendo rehabilitación, como en este paciente. Y si no es así, preferimos no incluirles en lista de trasplante y no trasplantarlos porque al final lo que queremos también es intentar de alguna manera rentabilizar los pocos órganos que tenemos. Por lo tanto, entonces, ¿qué es menos malo? Que esa sería la gran pregunta, que se nos vaya a morir un paciente con una asistencia esperando a un corazón porque no nos termina de mejorar o que les trasplantemos de forma muy precoz y al final el paciente fallezca porque no lo hayamos recuperado de su fallo multiorgánico. Entonces, pues, para nosotros el tiempo de optimización del paciente nos parece fundamental para rentabilizar los posibles órganos que tenemos.
Por tanto, como conclusiones, los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria, tanto las Levitronics como los Impelas, han demostrado ser eficaces, tanto como puente a la recuperación como puente al trasplante cardíaco. En nuestro centro, la supervivencia post-trasplante es del 94% en las Levitronics y del 100% en el Impela, y ese éxito lo atribuimos sobre todo eso, a la recuperación del paciente, ¿no? Al tiempo de optimización y recuperación del mismo. Impela, por supuesto, pues acorta los tiempos de inclusión en lista de trasplante. En general, pues tenemos menos complicaciones, movilizamos más rápido al paciente y consideramos que es un abordaje multidisciplinar fundamental para que el funcionamiento de todo este programa, entre intensivistas, cardiólogos, cirujanos, enfermería, para conseguir unos mejores resultados. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues ya me lanzo yo. Enhorabuena por la presentación, me ha parecido que los datos son muy buenos y muy interesantes. Yo la única pega que te pondría es que creo que los dos grupos no son comparables. Indiscutiblemente, claro, el grupo de Levitronics es un grupo de mayor riesgo, puesto que a lo mejor he visto que en algunos casos, aunque no los he especificado, pues eran asistencias biventriculares, eran esternotomías. Sí, pero los resultados que he mostrado luego solo son de las izquierdas, ¿eh? No he metido de las BI. Vale. Porque entonces, la mortalidad en las biventriculares es claramente mayor y los resultados son peores. Y también entiendo que tienes accesos que serán o toracotomías o esternotomías. Sí. Entonces, bueno, yo creo que esto. Mi pregunta es, estáis ahora cambiando más al Impela y me ha llamado la atención de que el Impela los tiempos de espera son menores, es decir, los tiempos de asistencia y los tiempos en código cero son menores. ¿Cuál es la razón? ¿Que son pacientes mejores? ¿Que habéis llegado antes? Bueno, sobre todo las comorbilidades con el implante del dispositivo. O sea, al final, efectivamente. O sea, nosotros tenemos mucha más experiencia con las Levitronics porque llevamos haciéndolo durante muchísimo más tiempo. Pero es verdad que nuestra orientación de ahora en adelante es intentar abocar más pues, el Impela, una Protectuo, o sea, todo este tipo de dispositivos que son menos invasivos para el paciente. Los pacientes con Impela los extubaron el mismo día, la misma tarde que se implanta el dispositivo, los puedes movilizar, los puedes sentar, los puedes poner a hacer rehabilitación. Las complicaciones del abordaje son mucho más pequeñas. Las Levitronics se sobreinfectan todas. Al tercer o cuarto día se taponan, hay que reabrirlos. O sea, las comorbilidades del paciente son mucho mayores. Y la última pregunta, ¿en este grupo de Levitronics hay ECMO o no hay ECMO? Solo son asistencias. No hay oxigenado. No, solo están las Levitronics. Las Levitronics, puras y duras. Vale, hay un tanto por ciento por ahí de pacientes que hemos tenido ECMOs previas, porque lo que no hacemos hasta el momento, que habrá que empezar a revisar, es trasplantar desde ECMO. Nosotros al principio, en el 2010, 2011, cuando empezamos con el programa, se trasplantaron 2 o 3 pacientes directamente desde ECMO. Nos fue fatal. Entonces, bueno, pues de momento no tenemos esa filosofía en el centro y seguimos haciendo la escalada a otro dispositivo hasta como puente al trasplante. Por el momento, pero como se han cambiado todas las normas, pues si no nos van a adelantar demasiado. Entonces... Sí, yo no estoy muy de acuerdo con cómo se han cambiado las normas, pero son las y los hemos votado. Son las normas. Exacto. Entonces, claro. Oye, muchas gracias. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente presentación, que es caracterización de la evolución de la lesión celular miocárdica tras una parada cardiocirculatoria en el contexto del sistema cardíaco NRF2 CAP, el CAP. Lo presenta, aquí ponía Daría del Carmen, pero... Antonio, perfecto. Muy bien, pues nada, Antonio, adelante. Muchísimas gracias a todos y en primer lugar agradecer el interés que habéis mostrado en este estudio, que ya veréis que es un estudio preclínico, utilizamos un modelo animal de parada cardiocirculatoria por asistolia, previo a otro estudio que tenemos o que hemos iniciado ya de trasplante de esos corazones para estudiar esa evolución de esos corazones. Voy a pasar esta diapositiva. Este estudio nace de un estudio previo que ya tenemos publicado, donde de alguna forma evaluamos el tiempo donde los corazones en asistolia, en pacientes de tipo Maastricht 3, podíamos asegurar la viabilidad de la contractilidad de ese miocardio, utilizando diferentes parámetros como la funcionalidad mitocondrial, los niveles de ATP, y en base a eso iniciamos en nuestro Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia pues el inicio de trasplantes de este tipo de pacientes. Ya llevamos aproximadamente unos 20 y nos surgió una duda, y era que a pesar de que estos trasplantes a corta duración iban bien, desconocíamos cuál era la viabilidad de ese tejido, de ese miocardio, de ese injerto a largo plazo. Y surge este estudio con el objetivo de comprobar esa viabilidad en el tiempo.
parece que... Ahora. Vale. En este contexto, pues nos planteamos una serie de objetivos. Primeramente es poner en marcha el modelo animal que os he comentado de trasplante, ese modelo preclínico, estudiar de alguna manera, ya lo veremos, la viabilidad de ese tejido pre-trasplante y finalmente pues evaluar la capacidad como marcador del impacto de transcripción, como es en el RF2, como objetivo terapéutico para evitar ese daño en el miocardio. En este sentido, pues hemos utilizado, como digo, un modelo animal, un modelo preclínico, en el cual pues, ratones fueron sometidos a una parada cardiocirculatoria. Esos ratones estaban continuamente monitorizados por electrocardiograma, por temperatura. Y esos animales lo que hicimos fue someterlos a, digamos, a una parada cardiocirculatoria con la infusión de nitrógeno. Y esa parada la sometimos a diferentes tiempos, como podéis ver ahí, 5 minutos, 10, 30, 60 y 120 minutos. Y en cada uno de esos tiempos, el ETMOI, pues medimos cuál era la viabilidad de ese tejido, pues midiendo diferentes parámetros funcionales, como puede ser la actividad de la mitocondria, que como sabéis es la responsable de la generación de energía en forma de ATP. Midimos el daño oxidativo de ese miocardio con dos parámetros característicos, como son los niveles de hemoxigenasa 1 y los niveles de proteínas carboniladas. Medimos también el punto de no retorno, es decir, el punto a partir del cual ese tejido dejaba de ser viable. En este caso, evaluamos procedimientos de muerte celular por oncosis. Y finalmente, como he comentado anteriormente, vimos qué implicación podía tener ese factor de transcripción NRF2 en ese proceso. En primer lugar, como digo, evaluamos la función mitocondrial y observamos que en este primer caso, y podemos observar la actividad del complejo 1, pues ese miocardio perdía actividad a partir aproximadamente de los 30 minutos de parada cardiocirculatoria y era significativo a partir de los 60, y resultados similares obtuvimos cuando evaluamos las actividades del complejo 2 y del complejo 4. Fundamentalmente, los resultados eran similares a partir de los 30 minutos de parada. Esas actividades eran significativamente menores comparadas con el miocardio de ratones control. Eso se traducía en una disminución significativa del ratio ATP-ADP, que de nuevo pues era significativa a partir de los 30 minutos de parada cardiocirculatoria y de esta forma, digamos, eran resultados, como veis, similares o correspondían a esa pérdida de funcionalidad de la mitocondria. Además, como digo, evaluamos el punto de no retorno, es decir, el punto a partir del cual esos corazones, una vez que paran, dejan de ser viables, y en este caso nos centramos en el proceso de oncosis y no de otro proceso de muerte celular, porque conocíamos que esos corazones con parada cardiocirculatoria, el proceso principal de muerte celular se producía por un proceso, efectivamente, en el cual dejábamos de tener ATP. Y ese proceso fundamentalmente se denomina oncosis, y unas proteínas que están implicadas fundamentalmente en ese proceso son las proteínas RIP1 y MLKL, y observamos claramente que, de nuevo, el punto crítico donde esos corazones dejaban de ser viables eran a partir de los 30 minutos de parada cardiocirculatoria, donde observamos claramente que se producía un aumento de los niveles de fosforilación de ambas proteínas. Eso de alguna forma también se reflejaba en el daño oxidativo que veíamos en ese miocardio, y fundamentalmente vimos digamos, los niveles de hemoxigenasa 1, que claramente de nuevo disminuían a partir de los 30 minutos. Es una proteína que está claramente, se puede comprobar en la bibliografía, es una proteína que está claramente implicada en la estabilidad de ese daño oxidativo, y claramente cuando disminuye se produce ese daño cardiovascular, y un aumento de las proteínas carboniladas asociadas, claramente de nuevo a partir de ese punto crítico de los 15-30 minutos tras esa parada cardiocirculatoria. En este contexto y de forma final también evaluamos previa digamos, a iniciar el trasplante, que es la siguiente fase que estamos trabajando actualmente en ella, el sistema NRF2, que es una proteína, es un factor de transcripción que se activa en los primeros momentos de forma aguda tras el daño y deja de activarse cuando ese proceso es más crónico, y es donde estamos ahora mismo trabajando, intentar a nivel farmacológico
activar ese factor de transcripción, mantenerlo activo durante más tiempo para intentar proteger a ese miocardio de ese paciente en la fase crónica. Y como podéis observar de nuevo, hay una activación clara de ese factor de transcripción en los primeros minutos tras esa parada cardiocirculatoria. Claramente, de forma significativa, coincide el tiempo en torno a los 15-30 minutos de la parada y posteriormente a esos minutos, esos niveles de expresión de ese factor de transcripción disminuyen. Nuestro interés en la fase siguiente del estudio, que es la que estamos trabajando ahora, es intentar mantener esos niveles altos, digamos, en esa fase aguda del trasplante, para evitar ese daño que os estaba comentando. Y claramente hay una proteína, que es la KIP1, que regula la actividad de ese factor de transcripción, que lo que observamos es que disminuye claramente, y eso es lo que esperábamos, en esa primera fase de los 30 minutos de parada, y aumenta a los 60 minutos, y esto, pues, digamos, lo que estamos tratando es evitarlo, porque de esta forma mantendríamos claramente la actividad de NRF2 activa. De forma final, como conclusiones, pues efectivamente nuestros datos a priori determinan una estabilidad miocárdica significativa en torno a los 15-30 minutos tras esa parada. Hemos con diferentes pruebas determinado qué actividad y qué importancia tiene el sistema NRF2 KIP1 y determinamos, digamos, farmacológicamente la importancia de ese factor de transcripción como diana terapéutica futura para prevenir ese daño en la fase crónica. Es el grupo que trabajamos en el hospital y también en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, Pascual Parrilla, y es un estudio que está financiado por la Fundación Mutua Madrileña y, como digo, en la siguiente fase que la estamos trabajando en un modelo animal de trasplante en asistolia, donde vamos a valorar, digamos, ese factor de transcripción como diana terapéutica y posible diana en el trasplante y la estabilidad de ese tipo de miocardio en la fase crónica. Muchísimas gracias. Muy interesante, enhorabuena por el estudio. ¿Preguntas? Carlos. Hola, buenos días. Lo primero, felicitaros por el trabajo. Yo soy Carlos Ortiz, del Gregorio Marañón. Y para esa segunda fase, no sé si os habéis planteado, en los últimos años se ha puesto como muy de moda el trasplante mitocondrial para el shock postcardiotomía, el fallo primario del injerto y tal, y a lo mejor para esa segunda fase que estáis validando o estáis investigando, a lo mejor sería bueno introducir lo del trasplante mitocondrial para ver si mejora los... Hablas del trasplante autólogo, ¿verdad? Trasplante autólogo, sí, mitocondrial. Sí. No sé si a lo mejor podría mejorar esa expresión. Me parece interesante eso, digo, lo que planteas. No es el objetivo principal del estudio, porque ya te digo, el estudio está financiado por la Mutua Madrileña, teníamos una serie de pautas y fundamentalmente utilizamos un antioxidante catalítico que es el fármaco dirigido específicamente para modular ese factor de transcripción. No obstante, sí que es verdad que podríamos intentarlo, efectivamente. Yo te quiero hacer una pregunta. Esto tiene, me parece que mucho impacto a nivel del donante en asistolia, es decir, nos da un margen de 30 minutos, entiendo, con lo cual eso a los cirujanos nos deja ciertamente más tranquilos. Pero mi pregunta va dirigida, nosotros tenemos y cada vez, bueno, no muchos afortunadamente, pero hemos tenido donantes que nos ofrecen que han estado en parada cardíaca durante un tiempo desconocido, que a veces te dicen 15 minutos, lo encontraron, lo reanimaron, tal y cual. Estos estudios están hechos en asistolia y vosotros veis la evolución. Pero si recuperáis esos corazones, ¿vosotros esperáis que esos factores que estaban cayendo vuelvan a normalizarse? Mira, como no. Y la respuesta, fundamentalmente, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, como dijo al principio, este estudio nace de un estudio previo que está publicado donde utilizamos biopsias de pacientes en asistolia. Sí. De forma paralela, lo que hicimos allí fue evaluar el punto de no retorno. Es decir, donde ese miocardio, aunque tú lo recuperes, no va de alguna forma a recuperar esa contractilidad miocárdica. ¿Cómo lo hicimos? Pues efectivamente viendo la muerte celular. Es decir, cuando el miocardio está muerto, cuando se empiezan a activar ese tipo de proteínas relacionadas con esa muerte celular, ese miocardio a partir de ese punto no va, digamos, a ser útil para que vuelva a contraer de forma viable. Ese punto de no retorno en humano, en esas biopsias que tuvimos, estaba en los 10-15 minutos tras la parada cardiocirculatoria. Después de ese punto se empezaban a activar este tipo de proteínas. Sí que es verdad que no hemos valorado, que es lo que vamos a poder, que es otro objetivo que tenemos en la siguiente fase,
valorado qué ocurre con ese corazón, en este caso preclínico, después de los 30 minutos. Porque, claro, el corazón es presumible que vuelva a latir en el modelo animal. Pero con seguridad ese latido puede ser o más corto en el tiempo, va a dejar de latir, que el otro, que es más viable. Muy bien, pues estaríamos preguntando un montón de tiempo, pero vamos mal de tiempo. O sea que muchísimas gracias y enhorabuena por el estudio. Bueno, pues continuamos con la sesión. El siguiente es evolución temporal del fallo primario del injerto severo y desarrollo de un modelo predictivo, análisis de una corte contemporánea del registro español del trasplante cardíaco. Este es un estudio multicéntrico del registro español en el que han participado varios centros. Lo va a presentar Carlos Ortiz Bautista. Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Comité Científico la posibilidad de estar aquí hoy en representación, como dice, del resto de grupos de trasplante cardíaco, ¿no?, del Registro Nacional, para mostraros el trabajo sobre la evolución temporal del fallo primario del injerto severo y el desarrollo de un modelo predictivo. Pues como sabéis, el fallo primario del injerto, bueno, se define como el fracaso agudo del injerto como para suplir las necesidades miocárdicas, o sea, las necesidades hemodinámicas del resto de órganos en ausencia de una causa secundaria, bien sea hipertensión pulmonar significativa, rechazo, enfermedad coronaria, etcétera, ¿no? Y se asocia con una elevada morbimortalidad, de forma que supone el principal talón de Aquiles de los resultados a corto plazo del trasplante cardíaco. Tanto es así que supone el 60% de las muertes a 30 días en el contexto del trasplante cardíaco. Sin embargo, la prevalencia y los factores de riesgo asociados pues, han sido muy variables a lo largo de los años, en parte debido fundamentalmente a una discrepancia y a diferentes definiciones que se han ido utilizando a lo largo del tiempo. Y esto hizo que en el año 2014 pues, la ISHLT hizo una definición universal en 2014 para que todos empezáramos a hablar de lo mismo e intentar aunar información para investigación. A lo largo de los años se ha intentado predecir, digamos, un poco la incidencia de fallo primario del injerto con diferentes scores pronósticos, de los cuales, pues como tenéis aquí, el RAIA fue el primero que se hizo. Son modelos basados en regresión multivariante, el Predicta Score y el ABC Score, y recientemente, pues hace escasamente un mes, se han publicado un algoritmo basado en inteligencia artificial para predecir el fallo primario del injerto. De todos estos, el Radial Score es el único que se ha validado hasta la fecha prospectivamente en España. Se hizo con una corte de derivación un poco antigua ya, entre el año 84 y el año 2006. Se validó internamente en España y se ha validado externamente también en varias cortes internacionales. Entonces, con esta introducción, bueno, pues, los objetivos de este trabajo multicéntrico fue describir la evolución temporal de la incidencia y el pronóstico del fracaso primario del injerto severo en una cohorte pues, más contemporánea, identificar los factores asociados al fracaso primario del injerto severo e intentar desarrollar un modelo predictivo de fallo primario del injerto severo. Para ello, se han analizado retrospectivamente los trasplantes cardíacos realizados en 14 centros españoles entre el año 2010 y el año 2020. Se utilizó para ello la definición y clasificación de los criterios de la ISHLT del 2014. Y lo que hemos hecho ha sido hacer una descripción sobre la incidencia del pronóstico del fracaso primario del injerto severo en la corte y la evolución temporal evaluada en 2 lustros, ¿no? Se hizo un análisis de regresión multivariante para ver los factores de riesgo independientes asociados con el fallo primario del injerto severo, en base a los cuales construir un modelo predictivo y luego valorar el comportamiento del modelo predictivo dentro de la cohorte de derivación en términos de calibración con el test de Hormes-Levesow y de discriminación con el área bajo la curva. Los resultados los tenéis aquí. Entre los años 2010 y 2020 se incluyeron 3.023 pacientes, de los cuales se excluyeron cerca de 1.000 trasplantes cardíacos, siendo la cohorte final 2.029 trasplantes, y los motivos de exclusión fueron pues porque eran trasplantes en receptores de menos de 18 años, trasplantes combinados, negativa de algún centro a participar en el ensayo, pacientes con hipertensión pulmonar significativa, que la definimos como gradiente transpulmonar por encima de 15 o resistencias vasculares por encima de 3, y un paciente en el que no fue posible obtener información sobre el fallo primario del injerto. Como veis, la incidencia de fracaso primario del injerto en general en la cohorte fue de un 21% y de fallo primario del injerto severo de un 10%. Y como veis en la gráfica, viendo la evolución por lustros, si bien la incidencia de fracaso primario del injerto en general ha ido disminuyendo de forma significativa a lo largo del tiempo, el fracaso primario del injerto severo en naranja
veis que ha habido un aumento significativo de un 8 a un 11% en los últimos años. Con respecto al impacto pronóstico del fracaso primario del injerto severo, veis que se asocia significativamente con una mayor probabilidad de muerte comparado con los pacientes que no tienen fracaso primario del injerto, es esta línea en azul, y pacientes que tienen fracaso primario del injerto pero leve o moderado. En cuanto a la mortalidad a 30 días de la cohorte de pacientes con fallo primario del injerto severo, a nivel global fue un 46%, pero veis que ha habido una reducción significativa de la mortalidad a 30 días. Estamos actualmente en el último lustro en cerca de un 40% y lo mismo ocurre al año. Globalmente es un 62%, pero ha habido una reducción significativa importante, más de un 10% en la mortalidad al año en estos pacientes. Para el análisis multivariante se incluyeron aquellas variables que en el análisis univariado tenían un valor P de menos de 0,10 comparado a pacientes que no tenían fracaso primario del injerto severo y pacientes que sí. Y veis que las variables que salieron pues, son la edad del receptor, siendo el valor de referencia menor de 40 años, la cardiopatía congénita, el tratamiento inotrópico ambulatorio en el receptor, la ventilación mecánica previa al trasplante en el receptor y el soporte circulatorio mecánico, bien sea balón de contrapulsación, ECMO o asistencia ventricular pulsátil o de flujo continuo. La cirugía cardíaca previa también y una desproporción de peso donante receptor de menos de 0,8. Y el tiempo de isquemia siendo el valor de referencia igual o menor a 120 minutos. Para la construcción del modelo predictivo se hizo una eliminación de variables hacia atrás y se incluyeron en este modelo predictivo aquellas variables que tenían un valor P menor de 0,05 y las variables que finalmente se incluyeron en el modelo fueron la cardiopatía congénita, que da una odds ratio de 2,1, el ECMO previo al trasplante 2,8, la asistencia ventricular, bien sea dispositivos de asistencia ventricular de flujo continuo o pulsátil, con una odds ratio de 1,8 y la desproporción de peso donante receptor de menos de 0,8, que le da una odds ratio de 2,1. Y en base a esto, pues construimos una puntuación que va pues, de 0 a 7, máxima puntuación es 7, siendo cardiopatía congénita 2 puntos, la presencia de asistencia ventricular continuo o pulsado 2 puntos, ECMO 3 puntos y una desproporción donante receptor de peso de menos de 0,8, 2 puntos, para un valor máximo, como os digo, de 7. La puntuación media en los pacientes que no tenían fracaso primario del injerto severo fue de 0,8 más menos 1,2 y en los pacientes que tenían fracaso primario del injerto severo 1,4 más menos 1,5 y fue diferente estadísticamente. Con respecto al comportamiento de este modelo predictivo en la cohorte de derivación, pues en cuanto a la calibración del modelo, el test de Holmes-Lemes o de bondad del ajuste, vio que no había diferencias estadísticamente significativas, es decir, el modelo ajusta bien en líneas generales, pero si nos fijamos en la gráfica con un poquito más de detenimiento, vemos que para puntuaciones muy bajas el modelo ajusta muy bien, es decir, la probabilidad predicha de fallo primario de injerto severo se ajusta prácticamente con lo que observamos, pero para puntuaciones más altas, y esto ocurre con frecuencia en los modelos predictivos, debido a al bajo número de observaciones que tenemos, solo tenemos 40 observaciones y probablemente a valores outliers, valores extremos, pues aquí se dispersa un poquito la calibración y veis que, digamos que predice peor, ¿no? Y con respecto a la capacidad de discriminación del modelo, pues es un modelo que en líneas generales tiene una capacidad de discriminación pobre, con un área bajo la curva de 0,6, que es prácticamente un poquito mejor que el propio azar, o sea que en principio sería, por desgracia, a priori un modelo que no nos permitiría trasladar a la cabecera del paciente para tomar decisiones, ¿no? Y para concluir, pues la incidencia del fallo primario del injerto severo ha aumentado en los últimos años, a pesar de lo cual pues la mortalidad tanto a corto como a largo plazo ha ido disminuyendo. Los factores predictores de fallo primario del injerto severo independientes fueron la cardiopatía congénita, el uso de ECMO previo al trasplante o de asistencias ventriculares y una desproporción a la baja del peso entre el donante y receptor de menos de 0,8. Y el modelo predictivo de fallo primario del injerto severo que hemos construido pues mostró una buena calibración, pero una pobre capacidad de discriminación. Muchas gracias. Enhorabuena, un estudio muy interesante. ¿Preguntas? Yo tengo dos preguntas. Uno, en primer lugar, me ha llamado mucho la atención la diferencia de mortalidad entre el grupo de 30 días y un año, cuando el periodo de estudio es un periodo de estudio que es relativamente reciente, es de los últimos, bueno, sí, descontando hasta 20, o sea que es un periodo. ¿A qué atribuís esa mejoría de los resultados, puesto que en ese periodo prácticamente todo se conoce? O sea, no estás comparando un grupo histórico con un grupo moderno, es decir, que es un periodo corto y no entiendo por qué. Yo creo que es parte por el manejo post fallo primario del injerto.
hay más implante. Yo creo que lo que vemos en el día a día es que cada vez pues, se pone más asistencia, más soporte con ECMO, el manejo de ese ECMO posoperatorio en las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que el paso del tiempo ha mejorado significativamente. Yo creo que en parte va en línea con eso, cada vez hay menos complicaciones. O sea, el manejo con ECMO del fallo primario una vez que has establecido. Vale. De hecho, se ha publicado también con los datos del registro el soporte post-trasplante con el fallo primario del injerto, bien con ECMO central o periférico. Sí. Cada vez se tiende más a poner ECMO periférico y los resultados en cuanto a supervivencia con el ECMO periférico son mucho mejores. Sí, yo creo que van por ahí un poco los... Estoy de acuerdo contigo. Es decir, que estamos cada vez utilizando más dispositivos que antes. Y cada vez se maneja mejor. Sí, estoy de acuerdo. Y luego la otra cosa es el peso. Me ha llamado mucho la atención el peso. Porque el peso siempre, históricamente se habla de un 20% de diferencia, eso lo hemos sabido todos, pero claro, no es lo mismo si pones el peso de un hombre a una mujer, es decir, ¿aquí habéis valorado el sexo en peso? Hemos hecho un montón de análisis, hemos calculado la masa cardíaca predicha, sí. El mismatch entre mujer y donante, y lo cierto y verdad es que yo creo que en España ajustamos mucho, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que por eso no nos ha salido, porque realmente no lo he puesto porque si no se extendía la presentación, pero la masa cardíaca predicha en pacientes con fallo primario del injerto severo y no severo es prácticamente igual, o sea, es prácticamente de 1, es 0,98 en los dos grupos y el porcentaje de mismatch mujer para varón es exactamente igual. Yo creo que lo hacemos bien en ese sentido y solemos las variables antropométricas ajustarlas bastante en la cantidad del receptor y por eso no nos ha salido la masa cardíaca predicha, entre otras cosas, ¿no? En general, yo creo que efectivamente somos poco proclives a utilizar discrepancias de peso y sobre todo cuando el donante es una mujer y el receptor es un hombre. Estoy de acuerdo. Oye, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pasamos a la siguiente. Resultados del trasplante cardíaco con soporte circulatorio mecánico de corta duración en receptores mayores. Va a presentarlo la doctora Andrea Ixeres Estevez en representación del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Andrea, cuando quieras. De trasplante, algunos aquí presentes, por permitirme contar nuestros resultados en este grupo de pacientes. Como bien ha comentado el doctor Rábago, voy a hablar de un subgrupo de pacientes que son los pacientes mayores de 60 años, especialmente aquellos con soporte circulatorio previo al trasplante. Como bien sabemos, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca aumenta de manera significativa con la edad y hoy en día el trasplante cardíaco sigue siendo el gold estándar en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria que cumplen las características que necesitamos. ¿Qué hacemos entonces con todos estos pacientes mayores? Pues efectivamente ya en nuestro país esto es una realidad y en torno a un 30-35% de los pacientes que se trasplantan tienen 60 o más años. Y esto... Perdón. Y aunque ahora veamos que esto es ya una realidad, hace 25 años, cuando analizábamos las indicaciones del trasplante en España, se hablaba de que los 55 eran como la edad tope y a partir de los 55 ya debía ir uno con cuidado con los pacientes que se trasplantaban. Hoy en día, si analizamos las últimas guías de insuficiencia cardíaca de 2021, vemos que la edad ya no se encuentra dentro de la tabla de indicaciones y contraindicaciones para el trasplante, sino que sí que se especifica que no debe ser una contraindicación absoluta, aunque sí que hay que tener en cuenta que lo ideal es trasplantar los pacientes por debajo de 65 años, pero hasta 70 años en pacientes seleccionados se puede considerar el trasplante como una terapia. ¿Qué ocurre si añadimos también el sistema, cualquier tipo de sistema de soporte circulatorio? Pues, como bien conocemos, más o menos una tercera parte de los pacientes en España se trasplantan en situación de urgencia y en la mayor parte de los casos esto conlleva necesitar un sistema de soporte circulatorio mecánico. Y ya hay múltiples estudios en los que el necesitar un soporte circulatorio mecánico previo al trasplante pues tiene un impacto negativo en la supervivencia tanto a corto como medio y largo plazo. De hecho, en este análisis del registro americano de trasplante vemos que tanto la edad como la necesidad de un soporte circulatorio mecánico previo al trasplante eran factores de riesgo de mortalidad al año como a los 5 y a los 15 años del trasplante.
En nuestro centro nos preguntamos entonces qué ocurría con estos pacientes mayores, si además les poníamos un sistema de soporte circulatorio. ¿Iban a ir bien? ¿Iban a ir peor? Y desafortunadamente no encontramos mucha bibliografía publicada al respecto, así que analizamos nuestros propios datos. Si analizamos la corte histórica de los pacientes trasplantados en el Hospital 12 de Octubre, vemos que al igual que en España, en torno a un 25-30% de nuestros trasplantes, en los últimos años incluso un 40% de nuestros pacientes tienen 60 o más años. Si vemos la necesidad de soporte circulatorio mecánico antes del trasplante, llama la atención que por debajo de 30 años el doble de los pacientes precisan soporte respecto a los pacientes mayor de 60 años y también que la distribución del tipo de soporte que necesitan es diferente según los grupos de edad. Si analizamos un poco más detalladamente el subgrupo de pacientes que queremos ver, que son los pacientes mayores de 60 años, vemos que el soporte más ampliamente utilizado fue el balón, pues históricamente hasta más o menos 2015 fue el único soporte que utilizamos en nuestro centro y a partir de 2015 empezamos a utilizar otro tipo de soportes, fundamentalmente dispositivos de asistencia ventricular continua izquierda, bien Centrimac y últimamente, recientemente, Impera, tanto CP como 5, ECMO y anecdóticamente, aunque no es corta duración, utilizamos un dispositivo pulsátil, un Berlin Heart. Si vemos las características de estos pacientes, vemos que no encontramos diferencias significativas entre los pacientes que precisaron soporte circulatorio antes del trasplante o no, tenían edades similares, función renal similar, tipo de cardiomiopatía parecida, aunque sí que me gustaría destacar que casi una cuarta parte de los pacientes que precisaron soporte circulatorio habían presentado un síndrome coronario agudo que desencadenó un shock cardiogénico, precisaron asistencia y nunca se pudieron destetar y acabaron siendo listados para trasplante, con clases funcionales, funciones ventriculares, tasas de reoperación muy similares. Y cuando vamos a los parámetros intraoperatorios, pues obviamente la mayoría de los pacientes con soporte circulatorio se trasplantaron en situación de urgencia, con tiempos de isquemia más largos. Y llama la atención que en el posoperatorio también encontramos una tasa más alta de fallo primario del injerto, aunque no llegó a ser significativa, pero sí que fue estadísticamente significativo la necesidad de soporte circulatorio mecánico tras el trasplante en aquellos pacientes que ya presentaban soporte previo. Cuando analizamos las gráficas de supervivencia, esta es una gráfica de supervivencia con toda nuestra serie histórica de trasplante dividido por grupos de edad. Los pacientes más añosos son aquellos que presentan a largo plazo una supervivencia menor, lo cual también es un poco más lógico. Si ya nos centramos en el grupo de pacientes de más de 60 años, vemos que aquellos que que precisaron soporte circulatorio previo al trasplante, sobre todo a partir del segundo año, presentan una supervivencia disminuida. Y perdón. Esa no es. Es la otra, Andrea. Bueno, y dado que no todos los tipos de asistencia, como bien comentaba la compañera previamente, se implantan en los mismos pacientes ni con las mismas características, nos surgió también la duda de si todos los tipos de asistencia, si todos los pacientes tenían la misma supervivencia independientemente del tipo de asistencia que se implantaba o había diferencias según la asistencia, que esa era la siguiente tabla. Muy bien, muchas gracias. No podemos recuperar las diapositivas, ¿no? Vale. Bueno, si no... Entonces vamos a pasar. Oye, primero felicitarte, porque yo creo que habéis puesto el dedo sobre la llaga, desgraciadamente o afortunadamente. La insuficiencia cardíaca cada vez se está demorando más. Los nuevos tratamientos estamos consiguiendo que pacientes que antes se trasplantaban con 50 años ahora lleguen a los 60 años, lo cual no sé si es bueno, porque yo creo que estos pacientes, aunque llegan, pero llegan en peores condiciones. Y luego todos sabemos que el trasplante por encima de los 60, pues lógicamente los resultados son peores que de unos 50.
pero creo que esto es lo que nos vamos a encontrar. Yo solo tengo un pero al estudio que habéis hecho y es habéis analizado todo vuestro grupo histórico con asistencia y habéis incluido el grupo histórico que era con balón de contrapulsación. A mí me hubiera gustado ver ese estudio sin el balón de contrapulsación porque ese grupo específicamente fue un grupo muy controvertido, los que peinamos canas, que me acuerdo de todo eso. Precisamente la última diapositiva era asistencia por asistencia, porque somos conscientes que realmente, de hecho, la idea es hacer algo multicéntrico con datos más recientes, porque obviamente hay una corte de pacientes con balón de contrapulsación que es, en cierto modo es equiparable a no tener. Efectivamente. Entonces, sí que era interesante, sobre todo, que si analizamos los pacientes de los últimos 8 años y lo dividimos según el tipo de asistencia, que fundamentalmente van a ser Centrimac, ECMO o Impela, claramente Centrimac y ECMO tenían una supervivencia inferior y en cambio el Impela o no tener soporte circulatorio o Impela tenía una supervivencia prácticamente igual. Yo creo que la conclusión es un poco como comentaba la compañera previamente. Al final estos pacientes ya por ser dañosos y tener más comorbilidad ya van a tener más riesgo de cara a un trasplante. Un poco lo que nosotros hemos visto en este estudio es que cuanto menos agresivos seamos, siempre cuando el paciente lo permita, obviamente, porque hay pacientes que no puedes utilizar otra asistencia, pues va a repercutir de manera favorable y va a mejorar la supervivencia. Porque de hecho nosotros en nuestra serie, en los pacientes en los que se implanta ECMO puente trasplante, si analizamos la corte general, un 60% más o menos llegan al trasplante y si analizamos solo los de más de 60, llegan solo un 40%. Es decir, los pacientes más añosos con ECMO pues tienen más comorbilidad y muchos no llegan al trasplante. Por eso yo creo que lo que hay que intentar es tender a ser menos agresivos con estos pacientes para que lleguen en una situación más favorable. Y luego, aquí en los grupos de trasplante cardíaco estáis, ¿cuál tiene limitado la edad a 65? ¿O ya todos estamos por encima entre 65 y 70? ¿Hay alguien que lo haya limitado a 65? ¿Valdecilla lo limitáis a 65? Es que no depende tanto de la edad. No, lo sé. Entiendo que al final hay que ver paciente a paciente, pero ¿tenéis alguna limitación donde vos, por ejemplo, yo mi límite es en 70, por encima de 70 en general no trasplanto? Y ni prácticamente prefiero no evaluar al paciente, porque efectivamente hay gente de 70 que... Pero eso ha sido muy controvertido. Ha habido grupos que históricamente han limitado los 65 de forma completamente razonable, empírica, pero razonable, y otros hemos sido, como el Grupo La Coruña, nosotros siempre nos hemos ido un poquito más allá, viendo un poco el paciente. Y por encima de 70 procuro ni mirarlo, porque habría pacientes que trasplantaría. Vosotros sabéis... La edad media que tenemos es de unos 55, y hay algún caso de 62, 63, pero más de eso no. Vale. Entonces, es que estoy ahora viendo un poco la... Mira. Esta es la que yo decía, sí. No, yo sí que estoy haciendo ahora un poco la revisión justo en mayores de pacientes a los que les implantamos dispositivos de más de 65, sí. ¿Cuáles son los resultados? Casi no lo tenemos todavía. Vale. Es muy interesante. Nosotros históricamente hemos trasplantado incluso pacientes de 72, 73, estando muy bien, pero vamos a tener que replantearlo porque somos CESUR de congénitos y estamos recibiendo ya muchos pacientes congénitos con Fontan fallido, que claro, son gente muy joven y que no son candidatos a soporte circulatorio de larga. Entonces, vamos a tener que hacer un ejercicio y probablemente bajar el punto de corte, porque es que los corazones son los que son. Y yo lo que sí que me gustaría destacar es que realmente ya en pacientes tan añosos, teniendo en cuenta hoy los buenos resultados de las terapias de larga duración como terapia de destino, a lo mejor nos tenemos que plantear que estos pacientes entre 65 y 70, pues a lo mejor hay que plantearlos directamente para un HeartMate, a lo mejor, y depende del paciente. Sobre todo si hay escasez de órganos. Si hubiera órganos para todos, pues el trasplante yo creo que todo el mundo somos más confortables con él, tiene muchas menos complicaciones en algunos casos, pero a lo mejor el típico paciente entre 68 y 70 que no sabes muy bien, que está un poco justo para trasplante, a lo mejor estos hay que... es otra posibilidad. Mi filosofía es un poco diferente, es decir, yo llego hasta los 70, entre 65 y 70 intento, no digo que no lo haya hecho, pero intento no trasplantar a ningún paciente con asistencia mecánica de corta duración como cuenta el trasplante, porque me parece que los resultados están claros, son malos ya por la edad, ya por esto. Por encima de 70, si tiene indicación, terapia de destino, y de 65 a 70 intento llevarlos a trasplante directamente
sin ningún tipo de asistencia y luego intento hacer un match con el donante. O sea, no intento... Sí. He rechazado órganos de 45 o de 18 años para un señor de 65 porque no me parece razonable. Sí, lo que donante años o receptor años. Exacto. Pero no lo puedes decir, pero sí. De todas formas, ¿qué porcentaje de pacientes trasplantes de lista de espera convencional y cuántos en situación de urgencia? Pues yo en este momento prácticamente todos mis pacientes vienen de lista porque en código urgente estoy trasplantando muy poco, pero lo que pasa es que en el país se trasplanta casi el 50%. Pero eso son las normas que tenemos, ahí no podemos hacer nada. O sea, si tienes la opción, a mí lo que me parece absurdo es desperdiciarla. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero, oye, es la norma, pues al final... Es que nosotros, de lista de espera convencional, bueno, es raro. Y los resultados son peores, pero bueno, en fin, eso son discusiones para las sesiones de la ONT. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Continuamos. La siguiente presentación es la escala SOFA, un predictor de mortalidad en el post-trasplante inmediato de los pacientes con dispositivos de asistencia circulatoria de corta duración. ¿Presenta quién? ¿Del Clínico Universitario de Valladolid? Sí, bueno, es Sara, pero no ha podido Ya, venir, es que soy David. últimamente hemos cambiado los sexos aquí. Soy David, vale. David, muy bien. Pues David, muchas gracias por recibir. Vale. Bueno, este estudio que hemos realizado en nuestro centro viene a colación de los criterios de distribución que se han publicado en el año 23, que, bueno, abogan por excluir, hay 5 criterios de exclusión, pues bueno, los pacientes que tienen ventilación mecánicas invasivas durante más de 5 días, con escalas de miopatía que nos auguran mal pronóstico, terapias de sustitución renal, y luego uno de ellos es la escala SOFA, que dice que los pacientes que tienen puntuaciones por encima de 12 o al menos 12, pues deberíamos excluir a estos pacientes, en pacientes que tienen una asistencia ventricular y que van a ir a trasplante, ¿de acuerdo? A ver. Sí, tengo 2 presentaciones. Sí, es la segunda. Bueno, si no, empiezo con la segunda. Vale, perfecto. Perfecto, sí, porque la población va a ser la misma. Vale, entonces, bueno, la escala SOFA ya lo conocéis, es una escala que utilizamos en unidad de intensivos que nos permite valorar un poco la función orgánica, pues, valora 6 ítems: neurológica, renal, la coagulopatía, la hepática y la hemodinámica. Y, pues bueno, nos sirve para predecir un poco la mortalidad y cuán de grave está nuestro paciente. Entonces, lo que queremos ver es que si en este tipo de pacientes, en las 24 horas previas al trasplante, puntuaciones más altas se relacionen con más shock hemorrágico. Entonces, bueno, esta es nuestra población. Recogimos en 3 años pacientes con este perfil, pacientes en los que tenían una asistencia de corta o media duración e iban a trasplante, ¿vale? Y nos salieron 14 pacientes, de los cuales del total 5 el implante de la asistencia fue quirúrgico, el 36%. 8 de los pacientes fueron asistencias biventriculares, ya fuese ECMO, Centrimac biventricular o incluso un implante de impela biventricular, un bipela. Y los pacientes con asistencia univentricular, pues 6 pacientes, los cuales la mayor parte eran percutáneos, el 80%, mientras que de los biventriculares solo el 50%. Vale. Entonces, bueno, esta es nuestra población, ¿vale? Son en un 80% casi de los pacientes son varones, entre 45 y 65 años, con una media en la escala SOFA de 3,6, más o menos 2. Por lo tanto, valores entre 1 y 6. Recordad que la escala SOFA puntúa de 0 a 4 cada ítem y en un total de 24. Y aquí también hemos incluido la escala BIS, ¿vale? Que es un score de vasoactivo inotrópico. Por encima de 20, pues nos salen, es uno de los criterios que se incluyen como exclusión para el trasplante en estos pacientes, ¿vale? Y en nuestro caso, nuestra población tiene una mediana de 4,5. Utilizamos la mediana porque había mucha disparidad en nuestros datos, ¿vale? Entonces, en esta población nuestra, el 36% de los pacientes presentaron shock hemorrágico, mientras que el resto no presentaron. Ese shock hemorrágico definido como pacientes que requieren politransfusión y administración de hemoderivados.
y vimos, como vienen en las dos primeras gráficas, pues que no era estadísticamente significativo. Una escala SOFA o incluso un score BIS alto no estaba relacionado con presencia de shock hemorrágico en el post-trasplante inmediato. Esto en la escala SOFA en general. Incluso analizamos los datos o los parámetros por separado de la escala SOFA y tampoco fue significativo. Cabe destacar que a pesar de que no es significativo, pues bueno, los pacientes que tenían shock hemorrágico sí que tenían coagulopatía, ¿vale? Pues plaquetas, que es lo que se recoge en la escala SOFA, plaquetas por debajo de 150.000 y en función de los datos de plaquetas o el número de plaquetas, pues mayor puntuación, ¿vale? Y luego aquí incluimos también un análisis de los pacientes tanto con asistencia uni o biventricular si presentaban shock hemorrágico. A pesar de que no era estadísticamente significativo, sí que se vio que los pacientes con asistencia biventricular tendían a presentar más shock hemorrágico, ¿vale? Son pacientes, los pacientes con asistencia biventricular sí que tienen, como ha dicho la compañera antes, pues más complicaciones, más comorbilidad, más tiempo de implante quirúrgico, más vasoplegia. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Y también lo que nos salió como no significativo es que los pacientes que tenían shock hemorrágico no presentaban mayor mortalidad, ¿vale? Entonces, por este estudio, que es verdad que es un estudio pues pequeño, son 14 pacientes, un estudio que le falta potencia y es retrospectivo y es unicéntrico, pues bueno, no parece relacionarse niveles mayores o puntuaciones mayores en la escala SOFA de forma significativa con presencia de más shock hemorrágico. Y sí que parece que hay una tendencia que los pacientes que tienen shock hemorrágico guardan algo de relación con la coagulopatía y con un implante o con una asistencia biventricular. Vale, y este es un poco el primer análisis que hemos hecho y luego tenemos la segunda presentación. Donde hablamos también un poco si puntuaciones mayores en la escala SOFA están relacionados con mortalidad en este perfil de pacientes de asistencia biventricular y puntuaciones altas en las 48 horas previas al trasplante, si guarda relación con peor resultado. Sí, ese. Vale. Bueno, entonces no voy a volver a repetir esto, que pues, los pacientes con SOFAs mayores de 12 pues, nos predicen un fracaso, nos hablan de un fracaso multiorgánico y nos predicen una mayor mortalidad, y esto es un poco el objetivo que utilizamos en nuestro estudio. ¿Vale? De nuevo es la misma población, recordad, 14 pacientes, un estudio pequeño, pero bueno, son 3 años de recogida de datos y en un único centro. Yo creo que esto si se sigue estudiando, pues probablemente obtendremos estudios con una mayor potencia y con una serie de frases que nos van a permitir establecer más conclusiones, pero bueno. Entonces, en nuestra población, de nuevo, pues bueno, vimos que no tuvimos resultados estadísticamente significativos respecto al SOFA y la mortalidad de nuestros pacientes. Teníamos, recordar, una media de 3,6 más o menos 2,2 y tampoco guardaba relación el score de soporte inotrópico con la mortalidad, ¿vale? Al igual que en el shock hemorrágico, los pacientes, tanto analizando el SOFA en su conjunto como por ítems, tampoco nos salía estadísticamente significativo peores scores SOFA y peores resultados en el post-trasplante inmediato, y tampoco, bueno, eso, verdad, lo que he dicho, en los ítems por separado. Y bueno, a pesar de que no ha salido, bueno, sí, en este caso sí que ha salido significativo la presencia del fracaso primario del injerto con mayor mortalidad, que esto es una cosa que ya lo sabíamos, pero fuera del concepto de la escala SOFA y sus ítems por separado, ¿vale? Por lo tanto, tampoco en este caso a nosotros nos sale significativo que mayores niveles o mayores puntuaciones de la escala SOFA estén en relación con mayor mortalidad en el post-trasplante inmediato. Lo que sí que no sale significativo en nuestro estudio, que es una cosa que ya sabíamos, es que
el fracaso primario del injerto y el fracaso severo del injerto, ya sea el primario, que es lo que acabo de decir, como el secundario, pues por alteraciones hemodinámicas o por otra serie de cuestiones, pues sí que se relacionó con una mayor mortalidad. De todas formas, lo que debo decir es que es un estudio pequeño que le falta potencia, pero hay que seguir estudiando esto. Vale. ¿Preguntas? Dos cosas tengo yo. Sí. Una, dentro de la población, discúlpame, hay una de las diapositivas que pones 5 pacientes de cirugía. De los 14, 5, esos son, o sea, son post-TEC, o sea, pacientes que post-TEC... No, pacientes en los que mi implante fue quirúrgico, de las asistencias. Vale, perfecto. Entonces, que no entendía así. Nosotros es verdad que, por ejemplo, alguna vez que he ido a Valdecilla sí que los ECMO son implantados por cirugía cardíaca, pero en nuestro centro sería hemodinámica los que los colocan. Vale. Eso no, o sea, no incluimos ahí si es paciente posquirúrgico o no. Vale. Y luego la otra cosa, es decir, en el fondo la escala SOFA es una escala de riesgo de pacientes en UCI, fundamentalmente. Sí. Y vosotros esta escala la habéis aplicado a un grupo de pacientes que están en UCI, que son pacientes que van a ir a trasplante cardíaco. Y la escala SOFA la habéis aplicado 24 horas antes de... Claro, esos pacientes, yo entiendo que la estancia media en UCI no sería de 24 horas, sería... Más, o sea, el análisis de 24 horas previas, pero diariamente calculamos la escala SOFA. Y esa escala SOFA va cambiando de día a día, porque entiendo que al principio, cuando el paciente lo ingresas con shock cardiogénico con una asistencia biventricular, es altísimo y lo vas estabilizando, el riñón tal y cual. Luego, lo que yo quiero entender es que la escala SOFA que tú aplicas en el momento en el que has decidido que ese paciente va a trasplante cardíaco, porque lo has mejorado, lo has optimizado, lo lógico es que si tú lo has optimizado, el impacto de la escala SOFA en ese momento tiene que ser poco. Eso es lo que yo esperaría. Sí. Luego, no sé si ese criterio que habéis elegido de 24 horas previas al tiene mucho valor, a lo mejor deberíais de haber incluido, porque seguro que muchos pacientes no llegaron a trasplante y se quedaron por el camino. Y a lo mejor en vez de 14 tienes 28, te estoy diciendo por decir. Sí. O sea que, entonces, quizás hacer el análisis en el momento en que tú has optimizado el paciente, que es lo que hemos dicho siempre, no tiene mucho valor, puesto que el paciente ya está bien y ese paciente tiene que ir bien. Y a lo mejor tendrías que haber cogido toda tu población de pacientes con asistencia con indicación de trasplante, haber analizado a lo mejor el doble y eso hubiera sido posiblemente predictivo. Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Era eso. Lo siento. Incluir todos los pacientes que en algún momento se plantearon bloquear candidatura. No lo habían mirado así, pero sí. Claro, porque tendríais, o sea, realmente aquí estás seleccionando solo los pacientes que de verdad han llegado al trasplante. Claro. Entonces, si os planteáis toda vuestra corte de pacientes, tendréis... Sí, probablemente sí, ahí sí que sería significativo si coges antes al paciente. Claro. Si analizas antes al paciente tengan scores SOFA más altos. Yo leí este análisis, como dices tú, el día que entra en la UCI en shock cardiogénico con un dispositivo y analizas con indicación de trasplante, claro, o con posible indicación de trasplante. Analizas todos los pacientes y posiblemente el SOFA te valga para analizar el día que ingresaste en la UCI qué pacientes van a llegar o no van a llegar. Pero analizarlos al final, cuando los has optimizado, no tiene para mí mucho sentido. No. Pero vamos, muy bien. Pues nada, continuamos, que vamos de tiempo. La siguiente es la 88, ¿no? A ver, sí. CMV de alto riesgo en trasplante cardíaco. ¿Cómo podemos mejorar? La doctora Andrea Severo Sánchez del hospital, vamos, es un estudio del hospital multicéntrico, ¿no? Del CIBER. 12 de octubre de la Paz. Fundamentalmente. Sí, exacto. Bueno, yo soy Andrea Severo, soy fellow de insuficiencia cardíaca y trasplante en el Hospital 12 de Octubre y voy a presentar nuestro trabajo titulado Citomegalovirus de alto riesgo en trasplante cardíaco, cuáles son las posibles estrategias de mejora. Como sabéis, a pesar de los avances en el diagnóstico y en el tratamiento que se han llevado a cabo en las últimas décadas, la infección por CMV continúa siendo un problema frecuente en el trasplante de órgano sólido, asociándose en algunos casos a un peor pronóstico, una peor calidad de vida y a una alta carga de empleo de recursos sanitarios. Y todo ello lo hace tanto a través de sus efectos directos como indirectos, ya sean generales u órgano específicos, como es el caso de la enfermedad vascular del injerto en el trasplante cardíaco.
Todo ello llevó ya al doctor Henry Balfour en el año 1979 a acuñar el término de Troll of Transplantation para este virus. La enfermedad vascular del injerto continúa siendo uno de los talones de Aquiles del trasplante cardíaco. Como veis en este estudio llevado a cabo en nuestro centro, la infección por CMV demostró ser un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad vascular del injerto en el seguimiento. Como veis, de los pacientes que presentaron infección por CMV, a 10 años solo el 35% se encontraba libre de enfermedad vascular frente al 64%. A la derecha, en lo que respecta a la infección tardía por CMV, aunque desde el punto de vista de los efectos directos parece tener un curso menos agresivo que la infección precoz, que pilla al paciente en una situación más vulnerable con una mayor carga de inmunosupresión, en lo que respecta al riesgo de desarrollar enfermedad vascular del injerto, como veis en la gráfica, se comporta de forma muy parecida a la infección precoz. Los principales factores de riesgo para el desarrollo de infección por CMV van a ser el tipo de órgano trasplantado, siendo el de mayor riesgo el pulmón, seguido del corazón, y el perfil serológico donante positivo, receptor negativo, sobre el que se describe una incidencia global de infección en torno al 50%. En receptores de alto riesgo de trasplante cardíaco y pulmonar, las guías nos recomiendan profilaxis universal sobre la terapia preventiva debido a la alta carga de infección o enfermedad por CMV y sus efectos indirectos. En el caso concreto del trasplante cardíaco, si nos vamos a las guías, nos recomiendan profilaxis universal con ganciclovir o valganciclovir entre 3 y 6 meses. Además, hacen referencia al uso de inmunoglobulinas específicas en algunos casos, sin hacer recomendaciones concretas. A raíz de varios casos con cierta repercusión en nuestro centro, decidimos analizar las tasas y los patrones de transmisión de CMV en trasplante cardíaco de alto riesgo, siguiendo las recomendaciones actuales, tanto de inmunosupresión como de profilaxis, que establecen las guías. Se trata de un estudio retrospectivo en el que analizamos a los pacientes con un perfil serológico de alto riesgo sometidos a trasplante cardíaco en nuestro centro entre julio de 2013 y abril de 2023. Este esquema recoge cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo tanto los fármacos inmunosupresores como las estrategias de prevención del CMV en nuestro centro. Nuestro estudio empieza en el año 2013, cuando ya se emplea basilizumab como tratamiento de inducción y triple terapia, fundamentalmente con tacrolimus, micofenolato y prednisona. La determinación de CMV se realiza mediante carga viral durante el primer mes post-trasplante de forma semanal y entre el segundo y el sexto mes de forma bisemanal. En pacientes de alto riesgo para CMV se establece una duración de la profilaxis de como mínimo 3 meses y a partir de 2019 por protocolo establecimos ya los 6 meses. De los 185 pacientes que se trasplantaron en nuestro centro durante ese periodo de 10 años, 35 pacientes, en torno a un 20%, que esto cuadra con series parecidas, tenían un perfil serológico de alto riesgo para CMV. La media de edad en el momento del trasplante fue de 48 años, el 71% eran varones y el resto de características eran muy similares a las de la población general del trasplante. La mediana de seguimiento de nuestro estudio fue de 5,5 años, la duración media de la profilaxis fue de 3,7 meses post-trasplante. Observamos unas tasas relativamente altas de discontinuación precoz de la profilaxis, como veis aproximadamente el 50% y fundamentalmente debidas a leucopenia. En aproximadamente la mitad de esos casos puede reintroducirse la profilaxis posteriormente en el seguimiento. El uso de filgastrin se observó en un 37%. Como veis en la gráfica, su uso es creciente a lo largo de los últimos años. No tenemos un protocolo específico para su uso y no se asoció de forma significativa con una mayor duración de la profilaxis. Observamos una tasa de infección por CMV del 74% de nuestra serie, con una mediana de 5,3 meses post-trasplante. Ninguno de los pacientes se infectó durante la profilaxis. Requirieron ingreso aproximadamente la mitad de los pacientes. Desarrollaron enfermedad sintomática por CMV el 26% de los pacientes, predominando los síntomas gastrointestinales y el síndrome pseudogripal. 30% de los pacientes presentaban una infección concomitante al CMV y, de hecho, 2 pacientes fallecieron durante la infección por CMV debido ambos a otra infección concomitante.
No hubo diferencias significativas en la duración de la profilaxis entre los pacientes con y sin infección por CMV, si bien, como podéis ver en el gráfico, fue ligeramente superior en estos últimos. Si analizamos, si bien es un número reducido de pacientes, las tasas de infección por CMV en función de la duración de la profilaxis, vemos que 7 de los pacientes completaron incluso un poquito más, más allá de los 6 meses, la profilaxis anti-CMV, y a pesar de ello, más del 80% se infectaron tras finalizar la misma. Por tanto, las tasas de infección por CMV en pacientes de alto riesgo sometidos a trasplante cardíaco permanecen elevadas a pesar de las recomendaciones de profilaxis actuales establecidas por las guías. Debido a la alta respuesta inmunológica, o sea, la alta complejidad de la respuesta inmunológica frente al CMV, creemos que es complicado que un solo factor de riesgo, como es el perfil serológico, pueda explicar por completo el riesgo de infección. Por tanto, una mejor definición de los factores asociados tanto a los mecanismos de transmisión del virus como a los mecanismos de escape del mismo puede brindarnos nuevas oportunidades para el desarrollo de estrategias dirigidas para prevenir la infección. Creemos que es necesario desarrollar estudios dirigidos al trasplante cardíaco, ya que muchas veces vivimos de las rentas de lo estudiado para otros órganos, con un objetivo siempre de tratar de individualizar la profilaxis, ser capaces de correlacionar con la estrategia y el grado de inmunosupresión de cada paciente, ayudarnos de los estudios de inmunidad celular. Por el momento, duraciones mayores a 6 meses no han demostrado mejores resultados en trasplante cardíaco. Cabe pensar si lo único que estamos haciendo es retrasar la infección, pero debemos recordar que la infección tardía por CMV también se asocia a enfermedad vascular del injerto en el trasplante cardíaco. En cuanto a la leucopenia, que es uno de los principales hándicaps, como hemos dicho, tiene una prevalencia en torno al 30%, asocia a interrupción precoz de la profilaxis, también de la inmunosupresión. Postulamos el desarrollo de protocolos específicos para la administración de filgastrin y la necesidad de empezar a considerar nuevos agentes, como pueden ser las inmunoglobulinas o el letermovir en casos seleccionados. Para concluir, como hemos dicho, las tasas de infección por CMV en pacientes de alto riesgo sometidos a trasplante cardíaco permanecen elevadas en nuestra serie a pesar de las recomendaciones de profilaxis establecidas por las guías. Un mayor conocimiento de los factores asociados a la transmisión o al escape de la infección, así como ser capaces de realizar un adecuado balance entre la profilaxis de la infección y del rechazo, podrían ayudar a mejorar los resultados en este grupo de pacientes a través del desarrollo de protocolos específicos. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Preguntas? ¿Alguien especialista en CMV? Bueno, voy a hacer un par de preguntas. La primera es decir, ¿cómo lo monitorizáis vosotros? Es decir, ¿usáis serología? Carga viral. Carga viral. Mediante DNA. Y nosotros estamos usando ahora el Quantiferon, que parece que nos está funcionando mejor. Hemos cambiado hace un año, yo creo que hemos cambiado un poco más. Y nos está dando, es como mucho más fino, mucho más dirigido. A pesar de eso, yo creo que el gran problema que tenemos es que no sabemos tratarlo y no sabemos cuál es. A mí lo que más me preocupa no es que uno haga una infección y la controle, sino hay una población específica que no sé por qué, que son reincidentes, sí. Que los tratas los tratas antes, históricamente la profilaxis era 100 días, luego hemos pasado a 200 días, luego se habló de 300 días y verdaderamente yo creo que eso no ha cambiado nada. Pero lo que sí veo es que hay un grupo, y no sé seleccionarlos, de mis pacientes, que de forma reiterativa hacen infección. Tienen un pico de inmunosupresión prolongado o coincide con alguna infección asociada y de repente pum, disparan y eso. Y ese es el grupo que más me preocupa, porque esos son los que van a ir peor, van a hacer mayor enfermedad vascular del injerto y son los que a corto o a medio plazo van a fallecer. ¿Tenéis alguna estrategia en este tipo de pacientes o hacéis lo que hacemos todos, que es intentar detectarlo precozmente, tratarlo lo mejor que podamos y cruzar los dedos? Sí, hemos tenido varios casos, pues una paciente de hace poco también que a pesar de letermovir, letermovir por neutropenia, se infecta. Y a pesar de maribavir, no le hemos podido poner, no se ha controlado la infección. Y es verdad que da la sensación de que son el mismo tipo de pacientes, que suelen ser perfil de poco rechazo, que intentas ir a la baja con la inmunosupresión, pero a pesar de eso siguen
siguen replicando CMV. Y lo que decía que no había una serie, creo que es canadiense, que es que no le he puesto por no alargarlo, que analizan como la cohorte histórica y ven que la tasa de infección no se ha disminuido nada, ni con el cambio de inmunosupresores ni con los cambios en la duración de profilaxis. Sí. Entonces, y luego esto se ha hecho cambiar porque nosotros inicialmente hicimos Preventive Therapy en todos los pacientes, un poco la gráfica que tú has puesto, esta que tienes aquí. Preventive Therapy, luego decidimos tratar a todos los donante positivo, receptor negativo. Y mi duda siempre me quedó en el donante positivo, receptor positivo. Y entonces, en esos lo que hacemos es seguirlos de forma periódica durante el primer año con serologías y con cuantiferón. Y no los tratamos. Vosotros tratáis a todos. Sí, hacemos 6 meses en alto riesgo y en el resto 3 meses en intermedio sin tratamiento los de bajo riesgo. Lo que pasa es que hacemos una estrategia un poco mixta porque en teoría si haces profilaxis universal no necesitarías monitorizar tan estrechamente el CMV, pero hacemos semanal y bisemanal. Y es verdad que en esta serie, a pesar de las altas tasas de infección, ninguno se infecta durante la profilaxis. El problema es que muchas veces la tienes que retirar antes y por los efectos secundarios, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Nada. Pues pasamos a la siguiente y creo que ya es la última, ¿no? Insuficiencia. Penúltima, perdón. ¿La tuya cuál es ahora? ¿Es la de insuficiencia cardíaca? Sí. Insuficiencia cardíaca avanzada. Es el momento de revaluar su definición. El doctor Javier González Marín, del Hospital 12 de Octubre. Buenos días. En esta sesión vamos a hablar de algo pues, que parece como probablemente muy básico, ¿no? Que es la definición de insuficiencia cardíaca avanzada, pero que sí que es conveniente, como ya hacemos de manera habitual, pues reevaluar un poco cómo estamos incluyendo a nuestros pacientes para trasplante cardíaco, bueno, en general para terapias avanzadas, porque la insuficiencia cardíaca al final es la situación que tiene, es dinámica y hay que intentar ajustar bien cómo lo hacemos. Bueno, como todos sabemos, la insuficiencia cardíaca tiene una alta prevalencia, una alta incidencia y aunque cada vez somos mejores para intentar interceder en su evolución y cambiar su pronóstico, algunos de nuestros pacientes de manera inevitable van a evolucionar hasta una situación de mal pronóstico a largo plazo, que es lo que llamamos insuficiencia cardíaca avanzada y es cuando vamos a tener que plantearlos para terapias avanzadas. Por eso cuando nos encontramos con un paciente en nuestras consultas, hospitalizado o en el momento que sea de su curso, nos tenemos que plantear varias cosas y es en qué punto está nuestro paciente. Para ello nos tenemos que ayudar de escalas específicas como puede ser la escala Intermax o con marcadores pronósticos para evaluar bien en qué situación se encuentran y sobre todo si lo que nosotros le podemos ofrecer al paciente es suficiente o es el momento, si nos encontramos en un hospital que no dispone de terapias avanzadas, de derivarle a otros hospitales. Y con esto, pues la definición de insuficiencia cardíaca avanzada, a pesar de que en función del grupo puede tener varias diferencias, sí que todos los grupos comparten ciertos criterios que se mantienen, que son pacientes con cardiopatía grave, que presentan una mala clase funcional, que tienen una intolerancia al ejercicio objetiva y que han presentado ingresos hospitalarios en el último año. Pero si evaluamos el papel del ingreso hospitalario en nuestros pacientes, nos damos cuenta de dos cosas. Obviamente, el ingreso hospitalario va a tener un impacto pronóstico malo en el paciente, tanto por hospitalizaciones, tanto por mortalidad cardiovascular o de cualquier causa. Pero sí que es verdad que con los programas de insuficiencia cardíaca como el que tenemos en nuestro hospital, estamos viendo pacientes que nosotros conseguimos controlar, que no estabilizar, porque esos pacientes nunca podemos decir que están estables de manera ambulatoria, pero que no llegan a ingresar o por lo menos las tasas de ingresos son mucho menores. Estos pacientes, a pesar de ello, lo que nosotros vemos en nuestras consultas es que su cardiopatía progresa, comparten otros factores de mal pronóstico, pero no presentan este criterio de insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, como decimos, ¿qué hacemos con estos pacientes que tienen factores de mal pronóstico que los hemos objetivado pero que no presentan ingresos hospitalarios? No los incluimos no los determinamos como que están en una situación grave de su enfermedad y no los incluimos todavía en lista de espera para trasplante, no los ofrecemos terapias avanzadas o sí que lo hacemos.
Pues nosotros en nuestro hospital, abogando que efectivamente el pronóstico de estos pacientes a corto plazo es malo, sí que los hemos incluido para terapias avanzadas, y entonces hemos querido ver si lo que estábamos haciendo era algo que era concordante con lo que teníamos que hacer. Y para ello hemos evaluado los pacientes que con esta condición que hemos incluido en lista de espera desde 2019 a 2022. De estos pacientes hemos excluido los de trasplantes y los pacientes que se incluyeron en urgencia cero y nos hemos quedado con 68 pacientes. Las características basales de nuestros pacientes fueron las propias de una cohorte de este estilo. El tratamiento entre los pacientes que no presentaban ingresos hospitalarios y sí presentaban ingresos hospitalarios fue igual. También la tasa de dispositivos implantados y no hubo diferencias en sus características basales. Y lo primero que nos llamó la atención fue que, un poco de manera inconsciente, sí que es verdad que esta situación fue aumentando durante los años que analizamos. De hecho, casi el 40% de los pacientes que incluimos en lista de espera para trasplante no habían presentado ingresos hospitalarios en el último año. Y lo más importante, realizamos un estudio de factores pronósticos de estos pacientes para ver si efectivamente estos pacientes pues, diferían con el resto de la cohorte. Lo que nos encontramos, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es que los factores pronósticos de estos pacientes no diferían con el resto de cohorte de pacientes incluidos en lista de espera y, de hecho, como podéis ver, las cifras de consumo de oxígeno y de parámetros de mal pronóstico medidos mediante respirometría eran peores en los pacientes que no presentaban ingresos hospitalarios. El resto de características tampoco diferían y sí que es verdad que estos pacientes de manera ambulatoria se encontraban más hipotensos y en el seguimiento, mientras se encontraban en lista de espera, las tasas tanto de trasplante como de mortalidad tampoco diferían. De hecho, estos pacientes durante el seguimiento en algún momento sí que llegaron a presentar ingresos hospitalarios, con lo cual probablemente esto nos habla de una selección precoz del paciente. Con lo cual, como conclusiones de nuestro estudio, la identificación de pacientes en situación de insuficiencia cardíaca avanzada es de vital importancia para facilitar su acceso al trasplante cardíaco. La evaluación de factores pronósticos más allá de los criterios de insuficiencia cardíaca avanzada nos ayuda a valorar el momento óptimo de derivación y evaluar la candidatura de estos pacientes y que efectivamente en nuestro estudio existen pacientes con cardiopatía grave y criterios de mal pronóstico que no cumplen todos los criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, no cumplen el criterio de ingreso hospitalario, pero que van a ser potenciales candidatos a trasplante cardíaco. Muchas gracias. ¿Preguntas? Entonces, no he terminado un poco de entender, porque al final vosotros seleccionáis los pacientes, ¿cómo los habéis seleccionado? Al final del estudio, es decir, aquellos que tenían ingresos hospitalarios y que no tenían ingresos hospitalarios. Porque no hay crossover entre los dos grupos, o sea, perdón, entre el grupo de no ingresos. ¿No has entendido lo que quiero decir, no? O sea, sí, nosotros la situación era la siguiente, veíamos que efectivamente de manera ambulatoria había pacientes que estaban malos, hablando mal, pero que no tenían ingresos hospitalarios. Entonces, en el momento en el que se incluye al paciente en lista de espera, es el momento en el que se ve si tienen o no tienen. Vale. Luego, si a posteriori tienen, eso es lo que he puesto en el seguimiento. Es cuando tú decides que está en insuficiencia cardíaca avanzada y decides que le vas a incluir en lista de espera. Es ese momento en el que se dividen las dos cohortes. Vamos, en el fondo lo que estamos hablando es de un paciente en insuficiencia cardíaca avanzada estable, utilizando la palabra estable con cuidado, es decir, relativamente estabilizado. Claro, nosotros el objetivo es que efectivamente ese paciente sí que se encuentra en insuficiencia cardíaca avanzada, pero no cumple todos los criterios que actualmente por la definición tiene que cumplir los pacientes. Sí, lo entiendo, pero es un paciente que está estabilizado, relativamente estabilizado. Eso es. Porque en el momento de la inclusión, pero posiblemente esto es una corte electiva, son pacientes incluidos en electiva. Electiva, sí. Sí, me gustaría saber desde el momento en que los incluyes, cuántos de esos, debido al tiempo de espera, tienen que saltar. No, sí que lo revisamos y sí que efectivamente de los pacientes, 9 de los pacientes que no presentaban ingresos hospitalarios los presentaron en el seguimiento y de manera similar con el resto de cohorte. O sea, al final es el punto de entrada, o sea, lo que estoy diciendo es que tenéis un seguimiento muy bueno y que los estáis incluyendo.
Pero ese paciente, debido a las circunstancias que tenemos ahora en nuestro país, se va a eternizar y va a ser el que va a saltar o el que va a ir a un dispositivo de asistencia ventricular por empeoramiento después de un par de años. Sí, probablemente también recalcar la importancia de estos pacientes, tenerlos en mente e identificarlos pronto, porque un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada que ingresa, efectivamente ese ingreso puede ser shock cardiogénico, implante de asistencia, y que tiene una repercusión pronóstica para el paciente y los resultados a posteriori. Pero ese paciente nunca se ha contemplado en nuestro sistema como un paciente al que había que priorizar. Se prioriza en código urgente y esperamos a que esos pacientes, que esa ha sido mi crítica al código urgente, esperas que ese paciente que tendría que ir bien se deteriore para meterlo en código urgente y poder trasplantarlo, que hay un porcentaje muy importante de esos pacientes. Con lo cual, este estudio lo que viene a hablar es que aunque yo lo tenga muy estable, lo haya incluido en el momento adecuado, el sistema nuestro va a priorizar el código urgente de forma un poco artificial y ese paciente, un porcentaje que yo creo que es el 25% de esos pacientes, van a deteriorarse y van a entrar en el círculo y los otros van a ir cayendo poco a poco. Efectivamente. Muy bonito el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Última presentación. Extracción cardíaca mediante donación en asistolia controlada. Experiencias desde el punto de vista del cirujano. La doctora Lucía García Alcalde del Hospital Marqués de Valdecilla. Lucía. Bueno, muy buenas otra vez. Bueno, esta es una revisión que hacemos juntos con los compañeros de la unidad de cuidados intensivos en relación a la extracción cardíaca en los pacientes que hacemos el nuevo procedimiento de la donación en asistolia controlada y vamos a mostraros un poco los resultados que tenemos en el centro. Vale. Bueno, no tenemos ningún conflicto de interés. Bueno, como sabéis, la extracción de los corazones de donantes en asistolia controlada supone una innovación quirúrgica exitosa hasta el momento y que es un poco en relación a lo que le llevamos hablando un poquito, ¿no?, hasta ahora, que dada la escasez de donantes de corazón que tenemos en el momento actual, pues es una forma de intentar incrementar el número de trasplantes cardíacos. El objetivo va a ser mostraros los resultados que tenemos en nuestro centro desde que lo hemos implantado, que llevamos con ello pues un par de añitos. Bueno, como conocéis, esta es la clasificación de Maastricht del 1995. Nosotros hasta el momento estamos muy habituados al implante de la ECMO en nuestro centro y a los tipos de donación de tipo Maastricht, habitualmente tipo 2 y tipo 3 en nuestro centro. Sabemos todas las ventajas que implica el implante de la ECMO en las técnicas de donación. Sabemos que reducimos los tiempos de isquemia caliente, que es la isquemia más nociva, que nos permite a los cirujanos preparar los órganos con una mayor tranquilidad, poder visualizar bien el órgano, valorarlo, la idoneidad de los mismos y si tenemos que hacer algún tipo de biopsia, contar con los tiempos adecuados para ello y además podemos aportar una perfusión regional que la podemos hacer tanto en normotermia como en hipotermia. Habitualmente nosotros en la canulación de las ECMOs, tanto en los tipos Maastricht tipo 2 o TIGES, lo hacíamos directamente en la unidad de cuidados intensivos. Para nosotros es un procedimiento relativamente sencillo, que lo hacemos pues básicamente en el box de la UCI, la canulación de la ECMO por vía abierta, ya que somos cirujanos y que consideramos que al final como que sabemos que el éxito realizándolo así es bueno. Como sabéis, recientemente hay un protocolo y se ha actualizado un protocolo nacional de trasplante cardíaco para el donante en asistolia controlada y de esto es de lo que vengo a hablaros hoy. Hay unos criterios de aceptación de donante, al final son un poco más exquisitos, ¿no?, que cuando estábamos hablando de otro tipo de trasplante. Tiene que tener una edad de menos de 55 años, que no tenga factores de riesgo cardiovascular ni ninguna cardiopatía conocida, en principio que no tenga ninguna cirugía cardíaca o una esternotomía previa para facilitarnos el acceso, la función mayor del 50%, con dosis bajas de vasopresores, el paciente tiene que estar evidentemente en una situación hemodinámica bastante estable, con un tiempo de isquemia caliente funcional que tiene que ser menor de 30 minutos y además ha tenido que firmar un consentimiento informado específico para este tipo de procedimiento. Y en cuanto al receptor, en principio pues puede ser de lista de espera tanto electiva como urgente. Se tiene muy en cuenta las resistencias vasculares pulmonares que sean bajas de 2,5 a 3 unidades BUT o un gradiente transpulmonar bajo y en principio como exclusión relativa que tenga cirugía cardíaca previa o una patología cardíaca congénita compleja, pero es relativo y de hecho nosotros ya hemos implantado alguno de estos corazones en pacientes con una cirugía valvular y coronaria previa. Simplemente para aproximaros al protocolo, ¿cómo lo hacemos? Monitorizamos completamente al paciente, le parinizamos y lo primero que hacemos es el acceso femoral para la canulación de la ECMO, que ya he dicho como que somos cirujanos y lo hacemos de forma quirúrgica abierta.
Dejamos conectados las cánulas e implantamos el balón y a partir de ahí preparamos el campo quirúrgico. En función de lo que se haya acordado con la familia o con los allegados del paciente, los cirujanos esperarán en una sala contigua y la familia podrá acceder al quirófano para despedirse y para presenciar el momento de la limitación y la retirada del soporte vital. Y es muy importante que haya un periodo que llamamos el not touch de 5 minutos en el que se tiene que garantizar la ausencia de circulación y si se recupera de manera espontánea deberemos volver a iniciar el protocolo de diagnóstico de muerte desde el principio. Uno de los datos, de las cosas que más se han modificado recientemente es el tema del valorar el aislamiento de la circulación cerebral. Tenemos que asegurarnos que hay una ausencia completa de circulación, de actividad cerebral en el donante y para ello es muy importante el tema del clampaje de los troncos supraórticos. Inicialmente solo hacíamos clampaje de los mismos y hoy en día es una técnica obligatoria clamparlos y además seccionarlos y hacer que drene la sangre al campo quirúrgico. Es verdad que como el procedimiento en general es largo, nosotros intentamos poner un reservorio y recuperar toda la sangre para ir perfundiendo al paciente, porque si no el proceso es bastante largo y no queremos que se pierda ninguno de los otros órganos abdominales a extraer. Se produce, por tanto, la parada cardíaca, esperaríamos 5 minutos, a partir de ahí podríamos inflar el balón, iniciar la perfusión abdominal normotérmica y entraríamos un poco en acción los cirujanos. Abriríamos la esternotomía, hacemos una apertura de la parte más superior del pericardio, a veces tenemos que hacer incluso una ampliación a una cervicotomía izquierda para tener mejor acceso y es muy importante identificar rápido los troncos supraórticos, los 3, clamparlos, que a veces los clampábamos inicialmente con un único clamp, los 3 troncos supraórticos. Hoy en día hemos decidido que es mejor clamparlos de manera independiente para asegurarnos de que lo hacemos bien, los seccionamos y empezamos el drenaje de la sangre al campo quirúrgico. Y a partir de ahí, una vez que esto ya lo hemos conseguido, podemos desinflar el balón y empezar con la perfusión toracoabdominal normotérmica, el inicio de la ECMO y todo el protocolo. En principio tenemos que tardar menos de 30 minutos para hacer toda la técnica de la esternotomía y clampaje de los troncos supraórticos y si en ese tiempo no lo hemos conseguido, deberíamos cesar el procedimiento de donación cardíaca y centrarnos en la perfusión de los órganos abdominales. Comenzaríamos todas las maniobras de recuperación del latido cardíaco. Nosotros utilizamos habitualmente la cardioplegia Celsior. Podríamos tener que utilizar cables epicárdicos si está en una sistolia. Podemos desfibrilar al paciente, asegurarnos un buen masaje cardíaco, sobre todo descomprimirle muy bien las cavidades cardíacas y poco a poco tendríamos que hacer la desconexión de la ECMO y por eco transesofágico y visualmente dar la validez del órgano. En principio, lo ideal sería en los primeros 5 minutos conseguir todo este procedimiento. Y luego, en función del resto de los órganos que vamos a intentar extraer, saber que el uso de la ECMO lo podemos ampliar durante un tiempo más largo o más corto. Por ejemplo, si hay pulmón, pues tendremos que tener en cuenta a los compañeros de pulmón e intentar desconectarle del circuito antes. Esto sería un poquito el resumen de lo que os acabo de contar, ¿no? El tiempo de isquemia funcional caliente, que tendría que ser menos de 30 minutos, que es el tiempo que tenemos hasta abrir el esternón y hacer el clampaje independiente de los troncos supraórticos y seccionarlos. Ahí iniciaríamos la ECMO, la perfusión toracoabdominal con la ECMO. Tendríamos que intentar hacer la recuperación del corazón, poco a poco ir haciendo la desconexión de la ECMO y dar la validez cardíaca. Nosotros hemos empezado este programa en agosto del 2020 y de momento hemos tenido 7 donantes, que en todos nuestros casos han sido de momento locales, con una FEBI del más del 50%, que no tenía ningún antecedente relevante ni ninguna cirugía cardíaca previa, llevaban una estancia media en UCI de unos 10 días. La edad media de los donantes era de unos 33 años y un 57% fueron mujeres frente a un 43% que fueron varones. Hicimos el protocolo establecido y estos son un poco los resultados que tenemos. El tiempo medio que tardamos desde empezar la esternotomía hasta el clampaje de los troncos supraórticos de manera independiente fue una media de unos 4 minutos. El tiempo medio de ECMO de unos 11 minutos, un máximo de hasta 23. Iniciábamos la ECMO con un flujo de unos 4 litros por minuto. El tiempo de isquemia caliente medio fue de unos 10 minutos. Y la recuperación del latido cardíaco en general era muy rápida, una media de unos 30 segundos, máximo de hasta 1 minuto. Y, por supuesto, durante todo este procedimiento estábamos controlando la ausencia de actividad cerebral con el Doppler transcraneal, carotidio, el BIS y, además, estábamos iniciando el proceso en el receptor de manera simultánea. El implante cardíaco lo realizamos en el mismo centro donde realizamos la extracción y los receptores a los que les implantamos el corazón fueron un 71% varones y un 28% de mujeres, con una edad media de unos 56 años y eran 5 casos que era una miocardiopatía dilatada, una hipertrófica y una miocardiopatía ritmogénica.
Conseguimos implantar los 7 corazones, los tiempos de isquemia fría cortitos de 78 minutos y la supervivencia post-trasplante del 85%. Tuvimos un caso de fallecimiento porque hizo un fallo primario del injerto y le tuvimos que implantar a los 4 días una ECMO venoarterial y finalmente falleció el paciente. Y con este protocolo, estos son los órganos que hasta el momento hemos conseguido: 7 corazones, 5 hígados, 3 pulmones, 10 riñones y un páncreas en nuestro centro. Por lo tanto, como conclusiones, bueno, pues que lo de siempre, ¿no? La escasez de los donantes, sobre todo cardíacos, ha llevado al desarrollo de estas nuevas técnicas y que con esto se considera que se van a incrementar anualmente de un 5 a un 10% los trasplantes cardíacos. En nuestro hospital hemos conseguido 7 corazones óptimos, la supervivencia post-trasplante ha sido del 85%. Conseguimos que es una técnica factible. Lo más complejo ha sido el protocolo del clampaje de los troncos supraórticos y drenarlo, que hoy en día es un procedimiento que es obligatorio. También tener muy en cuenta que la extracción cardíaca no va a penalizar la extracción de otros órganos en el mismo procedimiento y que consideramos que es fundamental el abordaje multidisciplinar, pues eso, cardiólogos, intensivistas, cirujanos y enfermería para el éxito del procedimiento. Y nada más. Muchas gracias. Andrea. Enhorabuena por el programa. Una pregunta. He visto que usáis tanto CEC como ECMO. Cuando usáis ECMO, asumo que ponéis un reservorio, aspiradores para recuperar sangre. Sí, porque si no el procedimiento es muy largo y se sangra al paciente. ¿Dejáis al aire los troncos o metéis algún tipo de aspirador? Porque es que sí que es verdad que al aire te llena el campo de sangre y es muy incómodo, no sé. Depende del cirujano que lo haga. Nosotros los hay quien simplemente lo ha drenado al campo quirúrgico con el aspirador, lo llevamos al reservorio, y luego tenemos un compañero en concreto, por ejemplo, que hace una canulación específica de cada uno de los troncos para no manchar el campo quirúrgico. Sí. De hecho, en la imagen que salen como unas canulitas y eso sería lo ideal. Si puedes hacerlo, clamparlos bien y drenarlos así. Sobre todo porque incluso para el pulmón y para todo tener o sea, hay veces que no sale mucho, pero hay veces que la cantidad de sangre que sale te inunda el campo quirúrgico y puede ser un poco incómodo. Sí. Y sobre todo que el procedimiento, además, hay que asegurarse que recuperas la sangre, porque es un procedimiento bastante largo que el paciente hemodinámicamente lo va a notar y lo que no quieres es que se ponga malo mientras el resto de los compañeros. Por eso decimos eso, que no penaliza. O sea, es verdad que la parte cardíaca complica relativamente el procedimiento, evidentemente, de la donación, pero que en ningún momento pones en riesgo el resto de los órganos, tampoco abdominales, porque siempre hay unos tiempos y siempre estás a tiempo de parar también. Y una pregunta más. Cuando hay órganos abdominales, pulmón y corazón, al menos los compañeros de cirugía torácica siempre intentan que cuanto antes saquemos los pulmones mejor. No sé si por protocolo vosotros hacéis extracción torácica y se continúa con perfusión abdominal normotérmica o hasta que no lo saquéis todos, ¿no? Porque nosotros en algún caso se ha continuado con la extracción torácica, o sea, sacas corazón y pulmón, clampas la aorta o hinchas el balón. Te queda a mano clampar la aorta torácica y entonces los compañeros de abdomen pueden quedarse el tiempo que quieran disecando, tal, porque a veces sí que nos genera conflicto con ellos porque para los órganos torácicos parece que cuanto antes los saques después de haber hecho la parada y la recuperación, menos edema pulmonar, menos problema, pero los compañeros del hígado quieren que esté reperfundiendo bastante más tiempo porque al sacarlo de manera más precoz ellos sí que dicen que les penaliza. Claro, de hecho se modifica mucho el protocolo en función de solo extracción cardíaca o extracción cardíaca y pulmonar. O sea, hay que tenerles muy en cuenta también a los torácicos, claro. Sí, porque si no, luego no valen los pulmones, efectivamente. Una pregunta, ¿dónde monitorizáis la arteria? En la femoral contralateral, porque si clampáis troncos supraórticos, lógicamente, ¿cómo monitorizáis la tensión arterial? O la presión de perfusión, lógicamente. Pues no te lo sé decir ahora mismo. Pero porque claro, si tenéis acceso femoral, la única que te queda es la otra, o colocar una cánula en la aorta, una cánula de cardioplegia en la aorta. La pregunta no sabéis. La cánula de presión de la aorta y la cardioplegia. Pero también lo hacemos a veces en las extracciones normales, igual. Sí. Y luego la otra cosa es esto. En tu conclusión dices que esto va a aumentar el número de trasplantes un 10%. Curiosamente, el otro día estoy hablando con Vilches y no sé si presentó, Paco Vilches ayer presentó los datos. Parece que el número de trasplantes no está aumentando. Lo que está cambiando es la proporción de donantes locales, es decir, tenemos más donantes locales,
Pero lo que todo el mundo pensaba que esto iba a disparar el número de trasplantes, parece que de momento no. Y lo único que es que estamos cambiando. En vez de viajar tanto y sacar a buscar órganos, lo que estamos haciendo es utilizar más donantes locales, que además son mejores, en principio, con tiempos de isquemías más cortos. Claro. O sea que el impacto positivo que se pensaba que iba a tener en el número parece ser que a día de hoy todavía no es real. Nosotros hemos tenido alguna oferta de algún corazón de aquí. Lo que pasa es que no nos servía el corazón por criterios de... o por edad, o por peso, por lo que sea. Pero nuestra idea, por ejemplo, es venir también, o sea, movernos fuera de la comunidad, hacer la donación. No creo que sea tan fácil, ¿eh? No será fácil, claro que no lo es. De hecho, porque es difícil y ya cuando lo hacemos allí mismo en Vallecilla se monta un dispositivo importante, pues imagínense para llevarlo fuera. Sé que hay grupos que están promoviendo eso, pero yo creo que técnicamente va a ser muy complejo porque no tienes una bomba, tienes que llevarte perfusión ni instalar, no sé qué. Hay que movilizar o sea que no. Bueno, pues damos por perdona, disculpa. Yo creo que va a ser inevitable, desgraciadamente, tener que fuera, yo soy intensivista. Sí, yo lo sé. Porque la verdad es que para nosotros es prácticamente imposible empezar a ver ya un paciente de menos de 60 años, neurocrítico, al que no hayan hecho algo. Trombectomía, descompresiva, evacuación de hematoma. Realmente, el miedo que había siempre de que cambiamos muerte encefálica por asistolia no es real. O sea, los donantes de asistolia cardíacos que tenemos son pacientes que limitamos a partir del 7º, 8º, 9º día. Pero es que hoy día es difícil tener pacientes jóvenes que hagan muerte encefálica porque a todos se les hace algo. Es decir, hemos llegado a hacer trombectomías en nuestro hospital, los neuroradiólogos, a pacientes de 87 años, 88. Entonces, el tema es que la muerte encefálica en gente relativamente joven, y digo joven por debajo de 65, es que nos baja de forma impresionante. Y esto que tenéis, pues yo creo que es una posibilidad, lo que has dicho, quizá no aumentemos, pero por lo menos de recuperar esa pérdida que vamos a tener de muerte encefálica. Es que la agresividad en neuroradiología y neurocirugía pues es muy importante. Sí, no estoy de acuerdo contigo. Muy bien, pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a los oradores por haber estado en tiempo. Y nada, gracias a la sociedad por invitarnos.